La arena de combate galáctico había visto muchas cosas en sus 3000 años de historia, pero nada como esto. El comandante Vestar del Imperio Crilliano estaba sentado en su lujosa cápsula de observación. Sus 6 ojos se centraron en la enorme pantalla holográfica que mostraba el suelo de la arena. Sus mandíbulas chasquearon con lo que los humanos podrían confundir con una risa, pero cualquier crilliano sabía que no era así. Ese sonido significaba que alguien estaba a punto de morir. ¿Me estás diciendo que la voz de Vestar tenía ese distintivo ronroneo metálico de su especie que un humano se ha inscrito para el campeonato de depredadores supremos? Su ayudante, un nervioso celtano llamado Kulk, rebuscó en su panel de datos con tentáculos temblorosos. Sí, señor. La inscripción llegó a través de la embajada terrana hace 3 ciclos. Ya pagaron la entrada y todo. La risa de Vexar fue como metal rechinando. Amén. Esas suaves criaturas bípedas de color rosa que necesitan cocinar su comida y ni siquiera pueden ver bien en la oscuridad. Señaló la arena con un antebrazo. ¿Tienen idea de en qué se están metiendo? Abajo en la arena, el combate anterior acababa de terminar. Lo que quedaba del guerrero Borak estaba siendo raspado de las paredes por drones de mantenimiento. El vencedor, un imponente megalito del sector Andrómeda, levantó sus puños como rocas en señal de triunfo. Su piel rocosa brillaba con la sangre fluorescente de su oponente. El nombre del humano es Marcus Steel, continuó Kiltok, su voz apenas un susurro. Edad 32, altura 1.8 metros, peso 79 kilogramos. 79 kilogramos. Los ojos de Vestar se abrieron de par en par. Mi desayuno pesa más que eso. ¿Estás seguro de que esto no es una broma elaborada? La verdad era que, en toda la galaxia, los humanos habían ganado una gran reputación. No por ser guerreros, claro está. Eran conocidos por su peculiar hábito de hacerse amigos de literalmente cualquier cosa que se moviera, su obsesión con las pequeñas criaturas peludas que llamaban mascotas y su extraña tendencia a poner potenciadores de sabor en todo lo que comían. La idea de que un humano participara en el torneo de combate más peligroso del espacio conocido era como ver a una mariposa desafiar a un destructor estelar. La voz de Sir Kilto adquirió un tono aún más nervioso. Había algo más. El humano solicitó específicamente luchar contra Gorb, el destructor, como su primer oponente. Eso sí que captó la atención de Vestar. Sus 6 ojos se giraron para centrarse en su ayudante. Gorb, el mismo Borek que había ganado 47 combates consecutivos. El que literalmente se comió a sus 3 últimos oponentes. El mismísimo señor. Vestar se recostó en su silla, con un sonido como de engranajes rechinando escapando de su garganta. Bueno, esto debería ser entretenido. Al menos terminará rápido. 3 cubiertas más abajo, en la zona de preparación de competidores, Marcus Steel hacía algo que desconcertó por completo al personal médico alienígena. Estaba estirándose. No las violentas y rugientes exhibiciones de marcación de territorio que la mayoría de los guerreros realizaban antes del combate. Solo se estiraba, tocándose los dedos de los pies, girando los hombros, haciendo algo llamado saltos de tijera que no tenía ningún sentido para nadie que lo viera. La doctora Yi Tran, jefa médica de la arena, observaba con 4 de sus ojos compuestos, mientras los otros 6 monitoreaban sus instrumentos. Su ritmo cardíaco está apenas elevado, le murmuró a su asistente. Sus hormonas del estrés son prácticamente inexistentes. ¿Sufre acaso algún tipo de daño neurológico? El asistente, un joven acuariano llamado Bluefell, negó con la cabeza. Todos los escáneres muestran actividad cerebral humana normal. En todo caso, parece relajado. ¿Relajado? La antena de la doctora Yitran se movió. Está a punto de enfrentarse a Gork el destructor, y está relajado. ¿De qué especie son estos humanos? Mientras tanto, en la sección VIP, se había corrido la voz del inusual encuentro. Dignatarios de toda la galaxia se habían reunido para presenciar lo que muchos llamaban el gran error humano. La dama Citara del dominio cristalino incluso ajustó su agenda social para asistir. He oído que son bastante frágiles, le decía a su compañero, un acaudalado comerciante plutoniano llamado Sesto. Al parecer, pueden morir por algo tan simple como una mala caída. Sestor asintió con sabiduría. Mi primo comercia con ellos de vez en cuando. Dice que tienen que usar trajes especiales solo para visitar la mayoría de los planetas. No soportan las diferentes atmósferas, la diferente gravedad y los diferentes niveles de radiación. Honestamente, es un milagro que hayan logrado salir de su mundo natal.
En la cabina principal de comentarios de la arena, el famoso locutor deportivo Sekal se preparaba para lo que esperaba que fuera el combate más corto en la historia del torneo. Su co-comentarista, un exgladiador llamado Trotar, ya estaba componiendo su panegírico para el humano. Damas y caballeros, seres de todas las especies y planos dimensionales. La voz de Sekal resonó por toda la arena. Tenemos un combate de lo más inusual para ustedes hoy. En la esquina del retador, con un peso de tan solo 79 kilogramos, de pie a lo que solo podría describirse como una adorablemente pequeña altura de 1.8 metros del tercer planeta del sistema solar, Marcus Steel. La reacción del público fue inmediata y predecible. Después de mucho, el sonido resonó por la arena como una sinfonía de diversión. Algunos seres reían tanto que lloraban. Otros apostaban sobre en cuántos pedazos quedaría el humano. Marcus emergió del túnel de competidores y, de alguna manera, las risas se intensificaron. Vestía lo que parecía ser ropa negra sencilla, sin armadura ni armas. Nada que sugiriera que estuviera preparado para el combate con una criatura que literalmente había aplastado a sus oponentes. Saludó a la multitud con lo que parecía genuina amabilidad. Y en el rincón de los campeones, Sekal continuó, bajando la voz a un tono más serio, con un peso de 430 kilogramos y una altura de 3,2 metros. Con un récord perfecto de 47 victorias y 0 derrotas, el indiscutible depredador supremo de la galaxia conocida, Gorb el Destructor. La arena se estremeció, no por los vítores de la multitud, sino por los pasos de Gorb. El enorme guerrero Borak emergió del túnel opuesto, e incluso los veteranos de combate más experimentados del público sintieron un escalofrío. Gorbik era una pesadilla hecha realidad. Su exoesqueleto era negro como el vacío, cubierto de una armadura natural que lo había desviado todo, desde cañones de plasma hasta disruptores moleculares. Sus antebrazos terminaban en garras capaces de atravesar el titanio. Su cabeza era un horror de múltiples ojos, dientes afilados como cuchillas y mandíbulas capaces de aplastar un cráneo como un huevo. Pero lo que hacía a Gorb realmente aterrador no era su apariencia física. Era su inteligencia. A diferencia de la mayoría de los superdepredadores, Gorb era inteligente y tácticamente brillante. Estudiaba a sus oponentes, conocía sus debilidades y las explotaba con precisión quirúrgica. Una vez derrotó a un escuadrón entero de soldados de choque marcianos usando su propia formación de batalla contra ellos. Los dos luchadores se acercaron al centro de la arena. La diferencia de tamaño era cómica. Gorb se alzaba sobre Marcus como una montaña sobre un guijarro. Detto envolvió por completo al humano. Ya sabes, la voz de Gorb era como una piedra de moler. Casi me siento mal por esto. No es deportivo matar algo tan pequeño. Marcus miró a la enorme criatura con lo que solo podría describirse como un interés leve. Eres más grande de lo que esperaba. Eso hará que esto sea interesante. La multitud guardó silencio. ¿Acaba de amenazar la humana a Gorb? La misma Gorb que una vez mató a su oponente mirándolo con demasiada intensidad. Los múltiples ojos de Gorbik se centraron en Marcus. Interesante criaturita. Voy a destrozarte tan lentamente que tu muerte será estudiada en academias tácticas durante generaciones. Sí, sobre eso, dijo Marcus, encogiendo los hombros una vez más. Probablemente debería mencionar algo antes de empezar. ¿Qué es eso, pequeño bocado? Marcus sonrió. Era una sonrisa humana perfectamente normal, pero algo en ella hizo que varios espectadores de la primera fila sintieran repentinamente la necesidad de moverse al fondo de la arena. No soy un humano cualquiera. Soy un humano que ha tenido una semana muy mala. Friklash-Sak, un ser cristalino tradicionalmente neutral, levantó su brazo prismático. Combatientes, prepárense para la batalla. Recuerden, esta es una lucha a muerte o rendición. Sin armas, sin ayuda externa, sin apelar a poderes superiores. Empieza cuando escuches la señal. La arena contuvo la respiración. Las apuestas estaban cerradas. Los dispositivos de grabación, enfocados. Esta iba a ser la masacre más desequilibrada de la historia del combate o, bueno, nadie podía pensar en una alternativa. La señal resonó por toda la arena, un tono profundo y resonante que había iniciado miles de batallas. Gorbik se movió primero, como todos esperaban. Su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente, con las garras extendidas y las mandíbulas abiertas. Su grito de guerra sacudió los cimientos de la arena. Marcus se desvió, sin dramatismo, sin una maniobra de combate llamativa.
Simplemente se movió ligeramente a la izquierda. La carga de Go lo llevó más allá del humano, sus garras rastrillando el aire. El enorme depredador giró, con la confusión evidente en sus múltiples ojos. Así no era como solían ser sus peleas. Sus oponentes intentaban correr, contraatacar o simplemente se paralizaban de terror. No se desviaban como si estuvieran evitando un charco. Interesante juego de pies, comentó Trotar desde la cabina, con voz insegura. Aunque no estoy seguro de que espera lograr el humano con maniobras evasivas. Gorvik atacó de nuevo, esta vez con un enfoque más calculado. Blandió sus enormes brazos en un patrón diseñado para cortar cualquier ruta de escape. Era una técnica que había funcionado con innumerables oponentes. Marcus se agachó para esquivar el primer golpe, se echó hacia atrás para el segundo y, de alguna manera, logró escabullirse entre el tercero y el cuarto. Terminó parado exactamente donde había empezado, con aspecto completamente despreocupado. «Eres bastante rápido para algo tan grande», observó Marcus conversando. «Pero predices tus ataques. Bajas el hombro izquierdo antes de golpear y siempre empiezas con tu garra derecha dominante». La multitud empezaba a murmurar. Esto no era normal. Se suponía que los humanos no podían analizar patrones de combate mientras esquivaban ataques de depredadores ápice. Govek entrecerró los ojos. Llevaba décadas estudiando a sus oponentes, y este humano era diferente. Había algo en su forma de moverse, en su forma de hablar, en la completa ausencia de miedo en su comportamiento. Era inquietante. «Esquivas con suerte», gruñó Gorb. «Veamos cómo manejas esto». El enorme depredador cambió de táctica repentinamente. En lugar de recurrir a la fuerza bruta, comenzó a usar su entorno. Agarró un trozo de escombros de la arena y se lo lanzó a Marcus con una fuerza devastadora. Marcus lo atrapó con una mano. La arena quedó en completo silencio. El trozo de escombros que Gok había lanzado pesaba aproximadamente 200 kilogramos. Había sido lanzado con la fuerza suficiente para pulverizar a un ser normal. Marcus lo atrapó como si fuera una pelota, lo examinó brevemente y luego lo arrojó a un lado. «De acuerdo», dijo Marcus, su voz se oyó con claridad en la arena repentinamente silenciosa. «Creo que he descubierto tu estilo. ¿Quieres intentarlo de nuevo o pasamos a la parte interesante?» La mente de Gorvik estaba a 1000 por hora. En 47 peleas, nunca se había encontrado con algo así. El humano acababa de demostrar una fuerza que debería haber sido imposible para su especie. Pero más que eso, lo había hecho con naturalidad, como si nada. «¿Qué eres?», preguntó Gove, con voz insegura por primera vez en años. Marcus consideró la pregunta. «Bueno, técnicamente soy ingeniero de mantenimiento de la estación Luna, pero ahora mismo», su expresión cambió. La actitud amable y afable fue reemplazada por algo que hizo que el instinto de Gorov gritara advertencias. «Ahora mismo, soy un humano que está teniendo una semana muy mala». «¿Una semana mala?», Gor no pudo evitar preguntar. «Ah, sí. Verás, mi novia rompió conmigo el lunes. El martes me despidieron del trabajo por ser demasiado creativo en mis soluciones de ingeniería. El miércoles, descubrí que estaban demoliendo mi apartamento. El jueves, descubrí que unos ladrones de identidad habían vaciado mi cuenta de ahorros. Y el viernes, Marcus volvió a sonreír. Y esta vez, incluso Borg sintió la necesidad de dar un paso atrás. El viernes, decidí hacer algo con mis niveles de estrés. La multitud estaba pendiente de cada palabra. Esta conversación no iba según las expectativas de nadie. ¿Y creías que entrar en un combate a muerte me ayudaría con el estrés?, preguntó Borg, genuinamente curioso, a su pesar. «Bueno, mi terapeuta me dijo que necesitaba encontrar una salida sana para mis emociones. Y, sinceramente», Marcus empezó a caminar hacia Gorvik, con movimientos fluidos y decididos. «Me he estado conteniendo toda la vida, siguiendo las reglas, siendo educado, intentando encajar en la sociedad galáctica. Pero ¿sabes qué? A veces un humano simplemente necesita soltarse». Gork se encontró retrocediendo. Esto no debería estar pasando. Él era el depredador supremo. Él era quien hacía que los demás se retiraran aterrorizados. Pero algo en la forma de acercarse de este humano estaba despertando todo su instinto de supervivencia. «Verás», continuó Marcus, con voz familiar, pero con un matiz que hacía vibrar el aire de la arena. «Los humanos tenemos una cosa curiosa llamada adrenalina. La mayoría de las especies tienen algo similar. Pero la adrenalina humana es especial.
Es lo que permitió a nuestros ancestros cazar criaturas 10 veces más grandes con solo palos puntiagudos. Es lo que nos lleva a hacer estupideces imposibles como cargar contra nidos de ametralladoras o entrar corriendo en edificios en llamas para salvar a desconocidos. La retirada de Gorbik se hacía cada vez más evidente. La multitud empezaba a notarlo. Los susurros se extendían por las gradas. Pero esto es lo que pasa con la adrenalina humana, dijo Marcus. Y ahora estaba lo suficientemente cerca como para que GVC pudiera ver sus ojos. Eran marrones, unos ojos humanos marrones comunes. Pero había algo detrás de ellos que hacía que el exoesqueleto de Gob se arrastrara. No solo nos hace valientes. Nos hace fuertes, rápidos. Nos hace ignorar el dolor, ignorar el miedo, ignorar pequeñas cosas como las limitaciones físicas y el sentido común. Intentas intimidarme, dijo GC, aunque su voz carecía de convicción. No, respondió Marcus. Intento advertirte porque ahora mismo me está subiendo la adrenalina. Y cuando la adrenalina de un humano se dispara, especialmente la de un humano que ha tenido una semana muy mala, bueno, flexionó los dedos y el sonido de los nudillos crujiendo resonó por la arena. ¿Las cosas tienden a ponerse? Interesante. La arena se había convertido en una olla a presión de anticipación. Seres que habían venido a presenciar una simple ejecución ahora presenciaban algo sin precedentes. Un humano, una de las especies supuestamente más frágiles de la galaxia, de alguna manera estaba poniendo nervioso al depredador más temido del espacio conocido. Gorbik tomó una decisión. Dejó de retroceder y se lanzó hacia adelante con cada gramo de fuerza que poseía. Sus garras se extendieron, sus mandíbulas se abrieron de par en par, sus múltiples ojos se enfocaron en el pequeño humano con intención letal. Marcus se movió, pero esta vez no esquivó. Recibió la carga de Gorbik de frente. El impacto debería haber pulverizado a Marcus al instante. En cambio, la arena se estremeció cuando dos fuerzas colisionaron. La carga imparable de Gorbik significaba algo que se negaba a ser movido. Cuando el polvo se asentó, ambos luchadores seguían en pie. Pero Gorbik miraba su garra derecha conmocionado. Estaba doblada. Su arma natural, más dura que el titanio reforzado, más afilada que una cuchilla molecular, estaba doblada en un ángulo imposible. Marcus la sostenía con la mano desnuda. Como dije, Marcus mencionó casualmente la debilidad. Entonces se retorció. El sonido que salió de Gork no se parecía a nada que la arena hubiera oído jamás. Era en parte un rugido, en parte un grito, en parte algo indescriptible. Una de sus armas principales acababa de ser inutilizada por una criatura que no debería haber podido arañarle la armadura. ¿Cómo? Jadeó Gbik, agarrando su garra dañada. Física, respondió Marcus. Verás, la mayoría de las especies desarrollan su fuerza para adaptarse a su entorno. Pero los humanos nos desarrollamos en un mundo mortal, un planeta donde literalmente todo intentaba matarnos. Una gravedad que aplastaría a la mayoría de los seres. Un clima que podía congelarte o hervirte en horas. Depredadores que te hacían parecer una mascota. No solo sobrevivimos, lo conquistamos. GV intentó golpear con su otra garra, pero Marcus ya se movía. Esta vez, no se limitó a esquivar o bloquear. Pasó a la ofensiva. El primer puñetazo impactó de lleno en el abdomen de Gork. Los instrumentos de la arena registraron el impacto como equivalente a un pequeño artefacto explosivo. Gorbik se dobló sobre el crujido de su exoesqueleto. Y lo mejor, continuó Marcus, sin perder el tono de su voz, incluso mientras asestaba golpes devastadores. Aprendimos a hacerlo juntos. Los humanos somos cazadores en manada. Compartimos información. Nos coordinamos. Nos adaptamos. Cada humano que ha vivido ha contribuido a nuestro conocimiento colectivo sobre cómo matar seres más grandes, fuertes y peligrosos que nosotros. El segundo puñetazo impactó a Gorb en la garganta. El enorme depredador se tambaleó hacia atrás, jadeando. ¿Quieres saber a qué me dedicaba?, preguntó Marcus, avanzando con paso firme. Era ingeniero de mantenimiento. Mi trabajo consistía en arreglar cosas rotas, encontrar soluciones a problemas que todos consideraban imposibles. Y justo ahora, esbozó esa terrible sonrisa amistosa. Eres un problema que necesita solución. Gobe hizo un último intento desesperado.
Se abalanzó hacia adelante con la garra que le quedaba funcional, poniendo todo su poder en un golpe que debería haber partido en dos a Marcus limpiamente. Marcus atrapó la garra. No solo la detuvo, la atrapó, la sujetó y luego hizo algo que silenció a toda la arena. La aplastó. El sonido fue como el de un cristal roto, como el de un hueso que se parte, como la muerte de algo que nunca estuvo destinado a morir. El arma que le quedaba a Gorbik se desmoronó en las manos de Marcus. No, susurró Gorbik, mirando los restos de sus garras. Esto no es posible. Soy el superdepredador. Soy la criatura más fuerte de la galaxia. Marcus lo miró con lo que podría haber sido lástima. Eras la criatura más fuerte que jamás habías conocido. Pero verás, Gorb, cometiste un error crítico. ¿Qué error? Desafiaste a un humano que había tenido una mala semana. El golpe final fue casi decepcionante. Marcus simplemente extendió la mano, agarró a Gorb por la cabeza y apretó. El enorme exoesqueleto del depredador, que había resistido décadas de combate, se quebró como un huevo. Gorb, el destructor, el depredador supremo de la galaxia conocida. La criatura que nunca había perdido una pelea, se desplomó en el suelo de la arena. Marcus se quedó de pie junto a él, respirando con normalidad, con el aspecto de haber terminado un entrenamiento suave. La arena estaba en silencio, un silencio absoluto. Entonces, lentamente, Marcus se giró para mirar a la multitud. Su expresión era amistosa de nuevo, esa misma expresión humana apacible y común que tenía al entrar por primera vez en la arena. Así que dijo, con su voz claramente visible en el silencio, ¿quién sigue? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. 10.000 seres de toda la galaxia permanecieron sentados, atónitos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. En la sección VIP, la forma cristalina de Lady Sitara se había vuelto completamente transparente, señal inequívoca de la extrema angustia de su pueblo. ¿Acababa de ocurrir eso? Le susurró a Sestor, quien revisaba frenéticamente sus grabadoras para asegurarse de que lo hubieran grabado todo. Creo que Sestor respondió lentamente. Acabamos de presenciar el fin de una era. Abajo, en la arena, Marcus examinaba los nudillos con cierto interés. No tenía ni un rasguño. Mientras tanto, Gorb, el destructor, yacía inmóvil. Su legendario exoesqueleto se quebró como un jarrón caído. La voz del Dr. Yitran crepitó en el sistema de comunicación médica de la arena. Equipo médico al suelo de la arena. Necesitamos evacuación inmediata de Gorbik. Hizo una pausa como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca y que alguien me consiga un escáner biológico completo de ese humano. Necesito saber a qué nos enfrentamos. En la cabina de comentaristas, Sekal miraba sus notas con total desconcierto. Su comentario preparado sobre el combate más corto de la historia de la arena de repente parecía risiblemente inadecuado. Damas y caballeros, logró finalmente decirlo con voz temblorosa. Sinceramente, no sé qué decir. En 40 años de comentaristas de combate, nunca. Trotar, eres el esgladiador aquí. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Troctar, que había luchado en esta misma arena y conocía de primera mano lo aterrador que podía ser Gorebek, sacudía su enorme cabeza. No lo sé, Seth. He estudiado combate toda mi vida, y lo que ese humano acaba de hacer no debería ser posible. Solo la diferencia de fuerza. La diferencia de fuerza es irrelevante, se oyó una nueva voz desde la arena. Marcus aparentemente había escuchado el comentario y decidió responder. La fuerza no se trata de masa muscular. Se trata de palanca, técnica y saber exactamente dónde aplicar la fuerza. El público se inclinó hacia adelante, atento a cada palabra. Este humano estaba dando una charla informal sobre teoría de combate mientras estaba de pie sobre el cuerpo del depredador más temido de la galaxia. Tomen a Gork aquí, continuó Marcus, señalando al guerrero caído. Impresionantes características físicas, sí, pero todo su estilo de lucha se basaba en la intimidación y la fuerza bruta. Nunca aprendió a adaptarse porque nunca tuvo que hacerlo. Cuando eres el más grande y fuerte de la sala, no desarrollas la delicadeza. Comandante Vestar, que había guardado silencio desde el combate. Terminó, finalmente recuperó la voz. ¿Dices que lo derrotaste con una técnica superior? Marcus levantó la vista hacia la sección VIP, y de alguna manera distinguió a Vestar entre los miles de espectadores. Digo que lo derroté porque subestimó a su oponente. Un error clásico.
Ocurre constantemente en la historia militar humana. Historia militar humana. Las mandíbulas de Vestar chasquearon nerviosamente. ¿Quieres decir que los humanos han librado guerras? La risa que salió de Marcus fue genuinamente divertida. Comandante, los humanos han librado guerras desde antes de que aprendiéramos a hacer fuego. Hemos tenido conflictos que duraron décadas, batallas que involucraron a millones de combatientes, armas que podrían destruir planetas enteros. Lo que acabas de ver no fue entrenamiento militar. Eso fue solo un humano teniendo un mal día. Las implicaciones de esta declaración resonaron entre la multitud como una onda expansiva. Si solo se trataba de un humano teniendo un mal día, ¿de qué eran capaces los humanos cuando realmente lo intentaban? Imposible, se escuchó una voz desde la sección de competidores. Ninguna especie podría sobrevivir a la guerra constante. Llevaría a la extinción. Marcus se giró para ver. ¿Quién había hablado? Era Krixtal, un luchador centurano que debía enfrentarse a Gorb en las semifinales. Como la mayoría de su especie, el Talde cree que estaba diseñado para la velocidad y la precisión, con 4 brazos y reflejos que le permitían rastrear objetos que se movían casi a la velocidad de la luz. De hecho, Marcus dijo, la guerra constante es precisamente lo que nos hizo lo que somos. Verás, la mayoría de las especies se desarrollan en entornos relativamente estables. Evolucionan para ocupar un nicho, encuentran su lugar en el ecosistema y se quedan allí. Pero los humanos evolucionamos en un planeta donde el entorno cambiaba constantemente. Edades de hielo, erupciones volcánicas, deriva continental, cambios climáticos. Teníamos que adaptarnos o morir. Empezó a caminar hacia la sección de competidores, y varios luchadores retrocedieron instintivamente. Así que aprendimos a ser generalistas. Aprendimos a usar herramientas para trabajar juntos y superar obstáculos mediante la innovación, en lugar de simplemente la capacidad física. Y cuando se nos acabaron los desafíos ambientales, se encogió de hombros. Empezamos a desafiarnos mutuamente. La voz del Dr. Yitran volvió a sonar por el sistema de comunicación. Todos los combatientes deben presentarse para una evaluación médica inmediata. Necesitamos comprender los cambios fisiológicos que el Dr. Marcus interrumpió cortésmente. Agradezco la preocupación, pero estoy bien. Sin lesiones, sin fatiga, sin indicadores de estrés. Esto es simplemente la capacidad humana normal. Normal. La voz del Dr. Yitran se quebró. Acabas de derrotar a una criatura que nuestras computadoras clasificaron como físicamente imposible de matar con las manos desnudas. Tus computadoras trabajaban con datos incompletos, respondió Marcus. Estaban midiendo la fuerza bruta, el grosor de la armadura, el filo de las garras. No tuvieron en cuenta la capacidad humana para resolver problemas. En las gradas, un filósofo plutoniano llamado QX Ron tomaba notas frenéticamente. Esto cambia todo lo que sabemos sobre biología evolutiva, le murmuró a su compañero. Si los humanos pueden superar las limitaciones físicas mediante la inteligencia y la adaptabilidad puras, entonces no son una especie más. Terminó su compañero. Hay algo completamente nuevo. La gerencia del estadio estaba en pánico. Se estaban convocando reuniones de emergencia, se estaban revisando las pólizas de seguros y varios gobiernos alienígenas ya estaban haciendo llamadas urgentes a sus asesores militares. Pero Marcus parecía completamente ajeno al caos que había causado. Observaba la arena con genuina curiosidad, como un turista examinando un interesante sitio histórico. Estas son unas instalaciones bonitas, comentó. La acústica es excelente, las líneas de visión están bien diseñadas y las medidas de seguridad son impresionantes. ¿Quién es el arquitecto?, preguntó Krixtal con tono desenfadado. Aquí estaba un ser que acababa de romper con todas las suposiciones sobre la capacidad de combate en la galaxia conocida, y estaba elogiando la arquitectura. No eres lo que esperábamos, dijo Krixtal con voz cautelosa pero respetuosa. Los archivos sobrehumanos sugerían que eras diferente. Marcus ladeó la cabeza. ¿Diferente en qué sentido? Pacífico, diplomático, centrado en el comercio y el intercambio cultural más que en el conflicto. Ah, sí que lo somos, confirmó Marcus. Los humanos generalmente preferimos resolver los problemas mediante la negociación, la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, somos bastante amigables una vez que nos conoces. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Krixtal. ¿Por qué participar en un torneo de combate a muerte? Marcus consideró la pregunta seriamente. Porque a veces, dijo,
Finalmente, incluso la especie más amigable necesita desahogarse. Y porque quería comprobar si las historias sobre los deportes de combate galácticos eran ciertas, y claro, no son ni de lejos tan impresionantes como esperaba. El insulto fue lanzado con tanta naturalidad, que tardó un momento en registrar el impacto total. Marcus acababa de desestimar toda la tradición del combate galáctico por considerarla decepcionante. ¿Crees que nuestros guerreros son débiles? Esto vino de Track Moore, un enorme centurión berserker que había estado observando desde el área de preparación de cazas. Era casi tan grande como Warwick, con mejoras cibernéticas que lo hacían aún más peligroso. No débil, corrigió Marcus, especializado. Todos han evolucionado para ser perfectos en el combate dentro de sus nichos ambientales particulares, pero nunca han tenido que adaptarse a luchar fuera de ellos. Los ojos de Track Moore brillaron de furia. Entonces quizás quieras comprobar esa teoría. Marcus lo miró con interés. ¿Me estás desafiando? Sí. La multitud estalló. Un segundo combate. Iban a presenciar otro enfrentamiento imposible. Marcus asintió pensativo. Bueno, pero debo advertirte. Estoy empezando a sentirme mejor con mi semana. Eso podría hacer esto menos explosivo. Menos explosivo. Trackmore rió. Humano, te voy a destrozar con mis propias manos. Eso fue lo que dijo el último tipo. Los luchadores se movieron a lados opuestos de la arena. Trackmore ya estaba activando sus mejoras cibernéticas, sus músculos artificiales hinchados al doble de su tamaño normal. La energía corría por su sistema nervioso modificado, aumentando su velocidad y tiempo de reacción a niveles sobrehumanos. Marcus estaba haciendo estiramientos de nuevo. Esto no tiene precedentes. Seth Kal estaba hablando de 2 combates de nivel de campeonato en un día, ambos involucrando al mismo competidor humano. Y si la pelea anterior era una indicación, la pelea anterior fue una anomalía. La voz de Track Moore resonó por toda la arena. Estudiado la grabación. El humano tuvo suerte. Gorb lo subestimó, se confió demasiado. No cometeré el mismo error. Eso está bien, respondió Marcus. El exceso de confianza es definitivamente un problema en situaciones de combate. El árbitro, aún conmocionado por el combate anterior, levantó su brazo prismático. Combatientes, prepárense para lo que sea que esto vaya a suceder. Sonó la señal. Tramore no cometió el error de GVC de cargar a ciegas. En cambio, rodeó a Marcus como un depredador, sus sentidos mejorados analizando cada movimiento, cada respiración, cada microexpresión. Marcus se quedó en el centro de la arena, observando a Tramore con leve interés. «¿Sabes?», dijo conversacionalmente. «Esto es mucho mejor. ¿De verdad estás pensando en la pelea en lugar de solo intentar intimidarme?» «Te estoy estudiando», respondió Trackmore. «Aprendiendo tus patrones, tus debilidades, tus señales». «¿Y qué has aprendido?» La sonrisa de Trackmore era salvaje, ya que sigue siendo solo un humano. Golpeó sin previo aviso, su velocidad cibernéticamente mejorada, lo que le permitió acortar la distancia en microsegundos. Su puñetazo debería haber conectado antes de que Marcus pudiera siquiera registrar el ataque. Marcus atrapó su puño. No con esfuerzo, ni con tensión, sino con la misma naturalidad que había mostrado al atrapar los restos del trono de Gorb. «Interesante», dijo Marcus, examinando las mejoras cibernéticas de Tramore. «Están bien diseñadas. La interfaz neuronal es particularmente elegante. Pero ¿sabes cuál es el problema con las mejoras cibernéticas?» Tramore forcejeaba contra el agarre de Marcus, sus músculos mejorados se tensaban por el esfuerzo. «¿Cuál problema?» «Sigue basándose en la suposición de que la fuerza bruta es la respuesta». Marcus se giró ligeramente, y el brazo cibernético de Tramore emitió un inquietante chirrido. Pero la fuerza sin control es solo ruido. El brazo se hizo añicos, no solo se rompió, no solo falló. Explotó en fragmentos de metal y fibra muscular sintética, dejando a Tramore mirando los restos chispeantes de su arma principal. ¿Cómo? Tramore jadeó. Frecuencia de resonancia. Marcus explicó amablemente. Cada material tiene una frecuencia específica que lo hace vibrar y desintegrarse. Acabo de encontrar tu frecuencia cibernética y apliqué la fuerza adecuada en el ángulo correcto. Lo había hecho a tientas, sin instrumentos, sin análisis, sin siquiera parecer esforzarse demasiado. Eso es imposible. La voz del Dr. Yitran llegó por el sistema de comunicación. Calcular la frecuencia de resonancia requiere un análisis exhaustivo y un equipo preciso.
Solo si intenta ser científico, respondió Marcus. Los humanos llevan milenios rompiendo cosas. Tenemos una intuición. Trackmore intentó seguir luchando con el brazo que le quedaba, pero la batalla ya había terminado. Marcus se movió con fluida precisión, desmantelando al guerrero cibernético pieza por pieza. No brutalmente, no con una fuerza excesiva, sino con una precisión quirúrgica que dejó a Trackmore intacto, pero completamente indefenso. Me rindo, dijo finalmente Trackmore, con la voz cargada de algo que podría haber sido asombro. Marcus retrocedió de inmediato. Good match. Your technique was much better than Gorex. The crowd was beyond words now. They just witnessed a human casually defeat two of the galaxy's most feared warriors, and they was giving constructive feedback like a combat instructor. Is there anyone else? Marcus asked, looking around the arena. Man, I don't want to be rude, but I came here for a challenge, and so far this has been more like a physics demostración. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los luchadores en la arena miraban a sus colegas, preguntándose quién sería lo suficientemente valiente o lo suficientemente insensato como para enfrentarse a este humano imposible. Finalmente, una voz habló. Lucharé contra él. La multitud se giró para ver quién había hablado. Era Sarah King, una mujer humana que había estado sentada en la sección de espectadores. Sarah. El rostro de Marcus se iluminó con genuino placer. No sabía que estabas aquí. Oí lo de tu registro y pensé en venir a ver. Respondió, saltando la barrera hacia la arena. Aunque debo decir que estás presumiendo un poco. ¿Lo estoy? Estaba tratando de contenerme. Marcus, acabas de calcular la frecuencia de resonancia por tacto. Eso no es contenerse. Eso es solo ser un sabelotodo. La multitud estaba completamente perdida ahora. Había dos humanos en la arena y estaban teniendo una conversación informal como viejos amigos. Espera. La voz del comandante Vexar interrumpió la confusión. ¿Ustedes dos se conocen? Fuimos a la misma escuela de ingeniería, explicó Sarah. Marcus siempre fue el más destacado de nuestra clase. Excelente, protestó Marcus. Tú eres quien rediseñó la red eléctrica de la escuela como proyecto de primer año. Eso fue solo optimización básica, respondió Sarah. Construiste una IA funcional para tu tesis final. Era un simple sistema de reconocimiento de patrones. Alcanzó la conciencia. Los espectadores alienígenas escuchaban este intercambio con creciente alarma. Estos humanos discutían casualmente logros tecnológicos que la mayoría de las especies considerarían imposibles. Así que Sarah dijo, moviendo los hombros en un movimiento familiar de estiramiento. ¿Vamos a hacer esto o no? Yo también he tenido una semana bastante estresante. Marcus sonrió. Por fin, un verdadero desafío. El árbitro, que comenzaba a cuestionar sus elecciones profesionales, volvió a levantar el brazo. Los combatientes se preparan para el combate humano contra humano. Sonaron las señales. Lo que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. No las brutales y abrumadoras demostraciones de poder que habían caracterizado las peleas anteriores de Marcus, sino algo que parecía casi un baile. Los dos humanos se movían con perfecta sincronización. Cada uno anticipando los movimientos del otro, cada uno respondiendo con técnicas que parecen fluir naturalmente de años de experiencia compartida. No están peleando, dijo Sekal con asombro. Están entrenando. Es hermoso, acelerado. Como ver a dos maestros artistas colaborar en una pintura. El combate se prolongó durante casi una hora. No porque ninguno de los dos dominara, sino porque ambos estaban tan perfectamente emparejados que ninguno podía obtener una ventaja decisiva. Se ponían a prueba, se exigían, exploraban los límites de sus capacidades de una forma que era a la vez competitiva y cooperativa. Finalmente, de mutuo acuerdo, se detuvieron. Dibuja, pidió Marcus, respirando con dificultad por primera vez ese día. Dibuja, asintió Sarah. Aunque te has vuelto más rápido desde la escuela, te has vuelto más fuerte. Se dieron la mano y el público estalló en aplausos. No los vítores sangrientos que solían acompañar las victorias en la arena, sino una genuina apreciación por algo que nunca antes habían visto. Damas y caballeros, dijo Sekal con la voz llena de asombro. Creo que acabamos de presenciar el nacimiento de una nueva era en los deportes de combate galácticos. En la sección VIP, el comandante Vexar tomaba notas frenéticamente. Contacten al alto mando crilliano de inmediato, le dijo a su ayudante.
Díganles que necesitamos revisar nuestros protocolos de evaluación de amenazas para el espacio humano. Señor. Kiltok parecía confundido. Pero son solo una especie entre miles. Vestar lo miró con sus 6 ojos. Kilto, ¿viste lo que acaba de pasar ahí abajo? Sí, señor. 2 humanos empataron. No, corrigió Vestar. 2 humanos demostraron que todo lo que creíamos saber sobre combate, sobre evolución, sobre los límites de la capacidad biológica, era erróneo. Y si hay más humanos como estos 2, no necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras. Abajo, en la arena, Marcus se despedía del público con la mano. Gracias a todos por el entretenimiento. Esto era justo lo que necesitaba después de mi mala semana. ¿Volverán? Gritó alguien. Marcus consideró la pregunta. Quizás la próxima vez traeré a algunos amigos. Ya saben, para hacerlo más interesante. Mientras los humanos salían de la arena, la multitud comenzó a dispersarse. Pero las conversaciones que siguieron resonarían por la galaxia durante años. Porque ese día, en esa arena, el universo había aprendido algo importante. Los humanos no eran una especie más. Eran algo nuevo, algo sin precedentes, algo que lo cambiaría todo. Y tenían una forma muy particular de afrontar las malas semanas. La galaxia nunca volvería a ser la misma.